El nuevo jefe no lo invitaba a reuniones importantes, otros lo ignoraban, unos más hablaban mal de él en voz baja, y pronto se dio cuenta que la seguridad de su trabajo había disminuido considerablemente porque había dependido de una sola persona, de su jefe. Y ahora él había sido despedido. Supo que pronto le pedirían su renuncia y así sucedió. Le dijeron, el último día de este mes, su trabajo ha terminado. Y entonces se le ocurrió una idea, se fue con el vicepresidente de la compañía y entonces le reclamó y le dijo, ¿cómo es posible que me corran al final de este mes? Cuando 15 años yo he estado trabajando acá y he sido fiel y he sido colaborador y lo único que logró fue que el subdirector le dijera, no para el último del mes, hoy quiero tu renuncia. Y Javier tuvo que salir de ese trabajo. Mientras recogía sus cosas en su escritorio, miró a su alrededor a la cantidad de compañeros de trabajo que había, en las que él había puesto su confianza y ahora le daban la espalda. Se sintió un ser fracasado, experimentó el fracaso en ese momento. Otra historia es de un personaje muy delgado, muy flaco. Algunos dirían sequito, no séquito, sequito. Tuvo que trabajar desde los 7 años de edad. Su madre murió mientras él tenía apenas 9 años. Lo despidieron de algunos empleos, en otros a los 20 años consiguió un crédito y entonces con otra persona puso un negocio. Su socio se murió 3 años después de que habían puesto el negocio y resulta que su deuda se volvió impagable. Cerca de los 30 años le pidió matrimonio a una joven con la que había sostenido una relación de noviazgo por 4 años y lo rechazó. 2 veces se postuló para el Congreso de su país y perdió. A los 37 años de edad finalmente fue elegido para un puesto y solamente unos pocos días duró en ese puesto y fue despedido. Fracasó en 2 intentos para ser senador y una para ser vicepresidente de su país. Y pareciera que todo lo que él hacía era un fracaso. Pero a la edad de 51 años, Abraham Lincoln se convirtió en el más grande de todos los presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Alguna vez nos ha pasado como don Abraham o como don Javier y hemos experimentado la realidad del fracaso? Ha llegado un momento en el cual todo nos ha salido mal. Y si no hemos experimentado el fracaso, un rato esto lo vamos a experimentar. Va a llegar a nosotros. Tal vez más pronto de lo que imaginamos. Y no es que yo traiga ahora, esta mañana, un estallido de pesimismo, sino solamente quiero darles a ustedes una dosis de realidad. El fracaso puede llegar a nuestra vida. En la vida personal, en la vida matrimonial, en el trabajo, en la escuela, en diferentes áreas de la vida. El apóstol San Pablo se acerca al problema del fracaso y lo expresa de una manera poética. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, lo acabamos de leer. Y dice el apóstol Pablo, pero tenemos este tesoro
en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuál es este tesoro? El Evangelio de Jesucristo, pero confiado a la fragilidad y al fracaso de la humanidad. Tenemos un valioso tesoro en un envase terrenal fácil de romper, frágil. Y luego el apóstol Pablo sigue diciendo en los versículos siguientes que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que estamos fuertemente presionados por todos lados y pareciera que por causa de la limitación humana y las presiones del mundo, lo normal para todo ser humano es el fracaso. Quiero decirles, amados hermanos y hermanas, que Dios, después de todo, no se sorprende cuando nosotros fracasamos en algo. Y Él nos recuerda el aspecto importante por el cual nos sigue amando a pesar de que fracasamos en algo. Salmos capítulo 103, versículos 13 y 14, la palabra dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Dios conoce nuestra condición. Se adelanta a nuestro fracaso. No mueve la cabeza en desaprobación, más bien tiene compasión de nosotros. Viene para ayudarnos, a levantarnos, a animarnos, a que superemos el fracaso. El Señor Jesús, cuando invitó a los apóstoles a ir con Él y estar en oración porque la muerte de cruz estaba cerca, se dio cuenta que sus discípulos fallaron en apoyarlo en oración. Y la razón que Él dio fue porque la carne es débil. Aunque el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote, entiende nuestras debilidades. Sabe cómo operan en el mundo, porque Él las experimentó. De hecho, el escritor a los Hebreos, en su capítulo 4, versículos 15 y 16, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando experimentamos el fracaso, la primera cosa que debe venir a nuestra mente y que debemos recordar es: Dios nos entiende. Es cierto que nunca tolera el fracaso cuando la raíz de este fracaso es el pecado, pero su compasión le permite entendernos y aún en esos casos nos ayuda a levantarnos. Caminemos juntos por 5 puntos sobre este asunto del fracaso. El primero de ellos: enfrentemos la razón de nuestro fracaso. Enfrentemos la razón de nuestro fracaso. El apóstol Pablo no solamente afirma la realidad de nuestro fracaso, sino también nos ofrece una razón. En 2 Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18.
porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Note usted el lenguaje en estos versículos. Estos versículos son bien importantes. Note usted el lenguaje. Hay contrastes. Habla de leve tribulación momentánea, pero habla también de un más excelente y eterno peso de gloria. Está hablando de las cosas visibles y de las cosas invisibles, las impresiones pasajeras y las realidades eternas. Y entonces, en esta porción de la palabra, en 2 Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18, nos da 4 lecciones. La primera de estas lecciones es: fracasamos ahora para triunfar después. La aflicción presente, dice el apóstol Pablo, no es comparable con la gloria venidera. La aflicción de hoy puede ser o puede significar la gloria futura con Cristo. La segunda enseñanza es que fracasamos en lo incidental para tener éxito en lo importante. Fracasamos en lo superficial para tener éxito en lo importante. Si lo vemos nosotros desde la perspectiva de Dios, vamos a sentir humillación y dolor en la vida porque a veces le damos más importancia a lo que no tiene importancia y nos olvidamos de la importancia de lo espiritual. Le damos más importancia a los asuntos pasajeros y nos olvidamos de el mayor peso de gloria que el Señor nos ofrece y en el que mantenemos nuestra esperanza. La tercera enseñanza es que fracasamos en lo temporal para tener éxito en lo eterno. Muchas cosas por las que fracasamos tienen una duración momentánea, una duración pasajera. No debemos perder de vista las cosas que tienen que ver con la eternidad a la que estamos conectados como hijos de Dios. Y la cuarta enseñanza en este pasaje es que fracasamos exteriormente, pero triunfamos interiormente. Nos preocupamos demasiado por las apariencias y nos olvidamos de lo que Dios ve. Y Dios ve lo interno de nuestro ser. Cuando hacemos eso, con toda nuestra fachada de personas importantes, venimos delante de Dios y le decimos: Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Si somos sabios, vamos a entender, amados hermanos y hermanas, que el fracaso no está aislado y sin significado. Es parte de nuestro crecimiento en la gracia de Dios y tenemos que sacar lo mejor de él. El fracaso puede ser una ayuda para nosotros. Siempre he pensado, porque en mis años mozos, en mis años de juventud, me gustó explorar, y con algunos pastores todavía tenemos algunos recuerdos en fotografías de algunas cuevas y algunos ríos subterráneos y algunos lugares que tuvimos la oportunidad de explorar. Y cuando explorábamos esos lugares, nos dábamos cuenta que en un momento dado, en una situación difícil, porque a veces era una montaña y había pedazos de rocas salidas con filo,
Y a veces al apoyarnos en esas rocas con filo, podíamos herirnos, podíamos lastimarnos, nos cortábamos. Pero era el apoyo que nos permitía subir la montaña. Así con muchos raspones y muchas cortadas, escalamos muchas montañas y eso nos recuerda, amados hermanos, que para crecer en la gracia de Dios, aún el fracaso puede ser de utilidad para nosotros. Así que enfrentemos la realidad, la razón de nuestro fracaso. La segunda cosa es, enfrentemos el resultado del fracaso. En 2 Corintios 4, 16 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, este cuerpo se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Para quienes fracasan, la vida es miserable, pero cuando creemos en Jesucristo y tenemos nuestra fe y nuestra confianza puesta en Dios a través de Jesucristo, cada fracaso es una oportunidad para ver de afuera hacia adentro. Echamos una mirada al ser espiritual, al ser interior que está entretejido de hilos de eternidad. Y, dice el apóstol Pablo, lo interior se renueva de día en día. Allí ponemos nuestro mayor esfuerzo, en alimentar, en fortalecer, en hacer que nuestro hombre interior cada día se renueve en Cristo Jesús. Y el resultado es, no desmayamos, más bien nos renovamos. Hasta aquí dejamos establecido que el fracaso es algo real, que tenemos razones humanas para fracasar, pero que esas razones en Cristo pueden ser beneficios y pueden ser bendiciones. Mientras tanto, la tercera enseñanza es, enfrentemos al gigante del fracaso y de la decepción. Vamos a enfrentarlo. Reconozcamos que podemos fracasar. No busquemos justificación, no busquemos culpables. Simple y sencillamente reconozcamos si en algo hemos fracasado. Asumamos nuestra responsabilidad y vamos a reconocernos fracasados. Por supuesto, no siempre el fracaso es por motivos pecaminosos, a menos que usted haya desobedecido a Dios y está sufriendo las consecuencias. Pero si su fracaso es por causa de desobediencia a Dios, admítalo, confiese al Señor y pida perdón. Y cuando pida perdón, acepte el perdón de Dios. Salmo 103, el versículo 10 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Por fe, solamente extendemos nuestras manos al cielo y aceptamos el regalo del perdón de Dios a nuestras vidas cuando lo necesitamos. Dejemos que nuestro Dios actúe y pueda hacer el cambio maravilloso en nuestras vidas a partir de reconocer nuestro fracaso y de buscar su perdón. La siguiente enseñanza es, aplique las lecciones del fracaso para lograr éxito. Una de las cosas positivas que podemos rescatar del fracaso es que nos deja lecciones. Nos deja lecciones que aprender. Tenemos la oportunidad de aprender algo que de otra manera tal vez no hubiéramos podido aprender. Analicemos las causas por las que hemos fracasado y sigamos las enseñanzas que Dios nos da en su palabra y junto
a estas podemos aprender también las lecciones que el fracaso nos deja. Acepta el fracaso como un hecho de la vida, como un evento de la vida, no como un estilo de vida. El fracaso es solamente un evento, no puede ser toda la vida. No le crea a nadie cuando le diga que es un fracasado. Sí, fracasé en esto, pero soy exitoso en lo otro. Pedro aparentemente fracasó cuando negó a su maestro 3 veces antes que cantara el gallo, antes que cantara el gallo, no antes que cayera el rayo. Pero no hizo de este evento una manera de vivir. No hizo un estilo de vida, lloró porque había negado 3 veces al Señor antes que el gallo cantara y lloró amargamente. Pero cuando se encontró con Jesucristo, halló también el perdón y durante la fiesta de Pentecostés, Pedro está con la mayor alegría del mundo compartiendo el mensaje de salvación y se volvió un siervo de Jesucristo poderoso para la gloria de Dios. El fracaso no es definitivo, es un hecho en la vida, pero no una manera de vivir. La cuarta enseñanza: levántese del fracaso, empiece de nuevo. Amados hermanos y hermanas, ahogarnos en autocompasión ante el fracaso del negocio, el fracaso del matrimonio, el fracaso de nuestros sueños, el fracaso de nuestros proyectos, no ha sido una estrategia útil para nadie. Lo importante es traer nuestra situación delante de Dios, pedirle perdón, levantarnos y comenzar de nuevo, aprendiendo sabiamente las lecciones del fracaso. ¿Ha leído el libro de Jonás? Es un libro muy pequeño, muy interesante, muy bonito. En el capítulo 3 de este libro de Jonás, los primeros 2 versículos, la palabra de Dios nos comparte. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Son versículos de la palabra de Dios llenas de luz, llenas de esperanza, llenas de ánimo, llenas de aliento, porque el Dios de segundas oportunidades le está dando a Jonás, que había fallado en la obediencia, en la misericordia y hasta en el sentido común, porque creía que podía esconderse de Dios y que podía haber un lugar en donde Dios no lo encontrara. Y le da instrucciones precisas. Levántate y ve a Nínive. Del aparente fracaso, Dios levanta a Jonás y hace que por su predicación 120,000 ninivitas se convirtieron a Dios. Reconocieron al Dios de Israel. Así que el mensaje es: levántate, ve hacia Dios, no todo está perdido, y vas de nuevo. El éxito está cerca. Finalmente, evitemos juzgar los fracasos ajenos. Nunca ponga en la otra persona: es una persona fracasada, es una mujer fracasada, es un hombre fracasado. Deje que Dios trate con ellos, póngalos en oración. Aprenda lo que tenga que aprender, sea sabio experimentando en cabeza ajena. Recuerde que Dios tratará con nosotros de diferente manera y nos va a ayudar en la medida en que se lo permitamos. Y a manera de conclusión, déjeme recordar 2 historias. Así como comenzamos con 2 historias, recordemos estas 2 historias. José. Usted puede ver a José de fracaso en fracaso. Pero cuando ya está en la cúspide del éxito,
Dice Génesis 50:20 que reúne a sus hermanos, los que lo habían vendido, los que habían querido matarlo, y les dice a sus hermanos: ustedes hicieron esto para mal, pero Dios lo transformó para bien. Aprenda del fracaso lo que tengamos que aprender. Seamos sabios en experimentar en cabeza ajena. Recuerden que Dios tiene en sus manos el control de todo. Y si permite que fracasemos, Él puede levantarnos del fracaso y llevarnos al éxito, como llevó a José en un momento dado. Javier, del que hablamos al inicio de esta predicación, el aparentemente fracasado, recibió tantas ofertas de trabajo después de que fue despedido, que se dio el lujo de escoger el que consideraba que era mejor para él, y allí tuvo éxito. Y además tuvo un mejor ingreso económico. Esta mañana, amado hermano, amada hermana, Dios quiere tratar contigo si se lo permites. Enfrenta tu fracaso y deja que Dios lo cambie por éxito, que Dios lo cambie por victoria, que Dios lo cambie por triunfo, para su honra y para su gloria. No importa cuál sea el área de fracaso, allí mismo el Señor puede levantarte y darte el éxito que estás buscando. Oremos. Padre, encomendamos a tu gracia bendita la vida de cada uno de nuestros hermanos y hermanas que han escuchado esta mañana tu palabra, que nos hemos acercado a ti para recordar que eres un Dios maravilloso, un Dios que todo lo puede y un Dios que nos da segundas oportunidades, de tal manera que en aquello en lo que hemos fracasado en la vida, tú puedes darnos éxito. Y por ello te alabamos y te glorificamos. Haznos triunfadores en esa área donde humanamente nosotros hemos fracasado, y ayúdanos para crecer espiritualmente cada vez que pasamos por momentos y experiencias de fracaso. Pido tu bendición para cada familia de nuestra iglesia y cada uno de nuestros hermanos que esta mañana se han conectado para escuchar tu palabra y para unirse en nuestra adoración a ti. Que tu bendición, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, que la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Que esta semana sea una semana de muchos éxitos y sea una semana de nuevos principios, nuevos comienzos, y seguramente que Dios tiene en la práctica mayor bendición para nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.